Hola, muy buenas, soy Tommy Roberts y aquí estoy una vez más y espero que no sea la última, participando en este fantástico canal de este fantástico señor llamado Roberto Deluxe. Estoy, digamos, por una ocasión para mí muy especial, porque se va a estrenar en muy poquito tiempo Scream 6. Estoy deseando verla. Scream es una de mis películas favoritas. La primera salió en 1996, que ya es decir, y pues como ya sabréis un poquito más o menos en veces que he participado aquí, yo soy muy cinéfilo y Scream es una película muy importante para mí y para mi trayectoria de degustador de cine, de terror y cine en general. Scream fue una película súper importante para el cine de terror. Salió en una época, 1996, en la que básicamente el terror estaba de capa caída, absolutamente. Desde principios de los 70, digamos que el terror vivió su edad de oro aproximadamente, pues desde que salió El Exorcista. Ha habido también películas importantes de terror antes, pero El Exorcista digamos que fue algo clave en el 73. Después, pues salieron películas muy importantes durante esa época. Salió Tiburón, salió Carrie, salió Halloween, salió La Matanza de Texas, salió La Profecía, salió El Resplandor, Viernes 13, infinidad de películas de terror. El terror siempre fue considerado un género menor, como un poco repudiado, y estas películas lo que hicieron fue elevar el género a una gran categoría, porque eran películas de verdad de gran calidad, directores muy importantes y que además presentaran argumentos muy novedosos. Para el momento, cada una de estas películas que he mencionado, pues fueron una casi revolución para el propio género. Hoy en día ha habido tal sobreexplotación que poco nos sorprenden, pero en este momento estas películas fueron lo más. Esa de Jan Elm Street también. Durante los 80 hubo tal sobreexplotación dentro del género de terror, tantas copias de estas películas tan exitosas, que al final pues se agotó, ¿no?, la fórmula. Dentro del terror hay varios estilos de películas. Hay el terror sobrenatural, pues de fantasmas, casas encantadas, de posesiones, etcétera. Luego están la temática de los zombies, muertos vivientes que vuelven a la vida, devoran a la gente y se produce pues una lucha por sobrevivir. Y luego está el que se llama el subgénero slasher, que es al que pertenece Scream. El slasher básicamente son películas en las que aparece un asesino. En general suele estar su cara cubierta por una máscara muy característica y despacha a gusto con una determinada serie de víctimas. Entonces, Halloween, Viernes 13, Pesadilla en el Street fueron pertenecientes a este subgénero slasher y durante los 80 digamos que fue lo que básicamente primó, porque tuvieron muchísima aceptación en el público. Bueno, sus historias de Viernes 13 es una saga larguísima, Halloween también, Pesadilla en el Street también, o sea, hay un montón de secuelas y a lo largo de la década sufrieron un agotamiento. Esto lo estoy diciendo como introducción para entender el éxito de Scream. A principios de los 90, el terror estaba de capa caída, no hablemos del slasher. Había habido tantas películas que hubo pues una sobreexplotación y la gente perdió el interés. El interés que había tenido este tipo de producciones en los 80, pues en los 90 prácticamente dejaron de producirse. ¿Y qué pasó? En el 96 salió Scream. Y Scream revitalizó otra vez el género de terror. Y hubo un renacimiento, sobre todo de este tipo de películas slashers, porque Scream volvió a ser un patrón a imitar. Después de Scream salieron Sé lo que hicisteis el último verano, Leyenda Urbana, Cherry Falls, Un San Valentín de Muerte, Destino Final, etcétera. Volvió a haber otro interés por el público que fue bastante cortito en el tiempo, pero bueno, todo fue gracias a Scream. La idea de Scream pues salió de la cabeza de Kevin Williamson, que era un guionista de series de televisión juveniles. Pues por ejemplo fue el creador de una serie tan mítica que pues, los ya no tan jóvenes recordarán que era Dawson Crece. Él presentó un guión muy inteligente que prácticamente pretendía ser una parodia del cine de terror, sobre todo del slasher de los años 80. Entonces había un asesino que básicamente se dedicaba a acojonar a gente, a sus víctimas, haciéndolas partícipes de un juego, porque el asesino es un cinéfilo y entonces tiene mucho conocimiento del cine de terror y somete, digamos, a una especie de trivial o juego a su víctima. Le hace una pregunta relacionada con el cine de terror
y le dice, le expone que si no la acierta va a ser su final, va a matarle. Entonces el espectador yo creo que se sintió muy partícipe. Se produce un juego mental, es en plan de tú qué harías en esa situación, ¿no? Que tu vida depende de que aciertes una respuesta relacionada con el cine de terror. Pues ¿quién es el asesino de la noche de Halloween? Michael Myers, pero en ese momento de tensión. Entonces Scream fue muy inteligente, lo primero porque pretendía ser una parodia del cine de terror, pero no ser absurda. De hecho, la parodia está muy bien elaborada, pero no pierde la seriedad, porque aparte nos presenta una historia seria, una historia de suspense, una historia de quién es el asesino que está matando gente en una comunidad norteamericana, en un pueblecito. A la parte expone una serie de sospechosos y bueno, pues básicamente te propone el juego de adivinar quién es. Y lo hace muy inteligentemente. Scream creo que fue un auténtico acierto. Y aparte la realizó un experto en el género, porque fue Wes Craven su director. Wes Craven fue el realizador de Pesadilla en Elm Street, el creador de Freddy Krueger. En aquel momento ya era una leyenda. Había hecho en el 72 La última casa a la izquierda, que fue una película súper polémica y súper importante también en la evolución del terror. Hizo Las colinas tienen ojos en el 77, otro gran clásico. Hizo luego películas menores, pero que a mí me gustan mucho, que fue Amiga Mortal en el 86 o La serpiente y el arco iris en el 88. Y Soccer, 100.000 voltios de terror, una película que me encanta, en el 89. A la par de en el 84 hizo Pesadilla en el Street, que fue su mayor éxito. En el 96 con Scream remarcó su maestría en el terror. De hecho, pues fue el director de varias secuelas más. Y el acierto de Scream, digamos, además fue situar todo este mejunje de crímenes, de suspense, de misterio, en un ambiente adolescente. Ya se había hecho antes, pero claro, la forma que tuvo Scream de presentar el mundillo de los adolescentes, el instituto, mezclado con el de un asesino psicópata muy perverso, que encima es cinéfilo, que ejerce un juego a las víctimas, haciéndolas partícipes de una especie de metacine que se llama. Este término de metacine es meter el cine dentro del cine. O sea, el asesino habla de cine de terror, los personajes constantemente están haciendo referencias al cine de terror que intenta parodiar ya de los 80, lo cual encima está genial porque estás viviendo una situación en la propia película que retrotrae a una película clásica del género. Juegan con los clichés, se ríen de las situaciones típicas del terror por aquella época, pero a la vez caen en ellas. Es una forma súper magistral de hacer una historia, de generar un guión y de generar pues una película que la verdad fue un súper éxito con total merecimiento. Scream, en su momento, superó los 100 millones de dólares de recaudación con un presupuesto de 15. Estamos hablando que una película de sus características y de sus condiciones rompió esquemas. Fue un revolú. Yo me acuerdo, como yo la descubrí, en el 96 yo tenía 8 años. En septiembre del 96 cumplí 8 años. La vi en vídeo, en el videoclub, la alquilé y claro, de aquella época no teníamos internet. Y quien se quería enterar de las noticias, de las novedades cinematográficas, tenía que comprarse revistas especializadas del momento. Y yo recuerdo que yo ya aquella me gustaba mucho el cine y veía películas de terror, y de hecho, pues Viernes 13, Halloween, ya me las había visto. Yo me acuerdo que en una revista vi en un artículo pues que Scream era una película que estaba revolucionando el panorama cinematográfico y sobre todo de los fans del terror. Y bueno, pues me quedó como una anécdota y un día la alquilé de pura chiripa. Vi la carátula que me encantó, la carátula que sale Drew Barrymore en la portada. Drew Barrymore era la eterna niña de E.T., pues tiene un papel en Scream no protagónico, pero bastante importante, y es la que ilustra la carátula y sale su cara y una mano le tapa así la boca, y no sé, pero algo me llamó la atención de esa película. Y el eslogan, no, no contestes al teléfono, no abras la puerta, no intentes esconderte. Yo me la llevé a casa y cuando la vi, flipé. Me encantó. Me encantaron los personajes, me identifiqué, conecté con muchos de ellos y la verdad es que están todos estupendos. El casting está fantástico. La protagonista principal, que es Neve Campbell, que era casi una debutante, bueno, ese año hizo Jóvenes y Brujas, otra película de terror que fue bastante popular, pero bueno, en Scream tuvo su primer papel protagónico y es que hace de una heroína maravillosa. El personaje de Sidney, que es el que interpreta, es fantástica, es encantadora, te compenetras con ella, es luchadora, es increíble el personaje de Cindy, es una de las mejores heroínas del cine de terror, sin lugar a dudas. Y luego viene secundada por Courtney Cox. Courtney Cox era
Una de las protagonistas de la serie Friends, de aquella tenía mucha popularidad, era la que hacía de Mónica. Los que hayan visto Friends, pues les sonará. Y bueno, también qué pedazo de actriz Courtney Cox y qué papelón se marca la tipa. Y luego pues están David Arquette, que mira tú por dónde David Arquette y Courtney Cox se conocieron en esta película y después se casaron. Y pues estuvieron juntos varios años. Bueno, y de hecho en la película tienen un romance sus personajes, o sea que realmente traspasó la ficción a la realidad, digamos, la situación de ellos dos. Y está pues Skeet Ulrich, está Matthew Lillard, está Rose McGowan, está Drew Barrymore. Y es que la calidad del casting es excepcional. Muchos de ellos eran medio debutantes o habían hecho alguna participación en alguna película pues de secundario o en series de televisión juveniles. Y bueno, pues eran un casting de chicos jóvenes, bien parecidos, bien guapitos, que encima eran súper carismáticos. O sea, se juntó lo mejorcito. Luego la dirección de Wes Craven prodigiosa, el guión de Kevin Williamson maravilloso. Pues se juntó todo lo que se tenía que juntar para crear un grandísimo clásico. Es una de las películas más importantes del género, con merecimiento. Aparte, pues de que fue un exitazo y un boom auténtico. Es una película clave en la historia del cine. Yo le tengo un enorme cariño porque yo me fascinó esa película. No he hablado del aspecto del psicópata que también se convirtió en algo pues mítico, un icono, el Ghostface, con esa máscara, con la boca abierta, bueno, aterradora. No tardó mucho en hacerse la secuela, de hecho, en el 97 salió Scream 2. Y en la secuela repiten Neve Campbell, repiten Courtney Cox y repite David Arquette. Repite otro actor también de la primera película, Jamie Kennedy, que hace de Randy, el super cinéfilo de la cinta. Este personaje tiene de los mejores momentos en la primera película concretamente porque es el que explica los clichés para sobrevivir a una película de terror que luego los veremos en los personajes de Scream y algunos hasta los incumplen y se burlan de ellos. En la segunda película se incorporaron, por ejemplo, una actriz que destacó mucho en la época fue Sarah Michelle Gellar, que era Buffy cazavampiros, pues tiene un personaje en esta película. Cortito, cortito, pero bueno, que Sarah Michelle Gellar también hizo ese año, en el 97, Sé lo que hicisteis el último verano. Otro gran peliculón en la ciudad del éxito de Scream. La secuela a mí me gustó también muchísimo. Para mí la primera es la mejor, pero es una secuela fantástica. La gracia que tiene Scream es lo bien que se sabe reciclar y no imitar a la anterior película. Y eso es algo que veremos en siguientes secuelas constantemente. Por ejemplo, en Scream 2 se burlan de las secuelas de las películas de terror. Es una norma escrita que cuando una película ha tenido éxito se hace una secuela. Y están constantemente haciendo referencias a las secuelas cinematográficas y cómo el asesino en esta ocasión juega con las reglas de las secuelas. Por lo general, pues tiene que haber más víctimas, más sangre, más violencia. Tienes que dar lo mismo que en la primera, pero mejor para que el público pues vaya a ver la película por algo. Lo que me encanta de esta saga es cómo va haciéndose no solo autorreferencias a la propia saga de Scream, sino que además a películas míticas del cine de terror y las hacen con muchísima gracia y con muchísimo amor al cine de terror, porque eso se nota. Kevin Williamson repitió como guionista, se nota que este hombre era un auténtico crack en el cine, que conocía un montón de películas y va metiendo referencias que a los fans del terror pues nos va sabiendo a gloria. La secuela es muy entretenida, añade muchísimos puntos de interés. Volvemos a tener un interrogante sobre quién es el asesino, porque cada película de Scream es un asesino distinto. Al final de cada película se descubre quién está detrás de esa máscara, hay un enfrentamiento final y pues los protas básicamente acaban salvando el culo y acabando con el asesino de turno. Es también pues una regla escrita dentro de las propias películas de Scream, que no las inventó Scream propiamente dicho, eso es un cliché del género. La cuestión es que, bueno, pues tenemos a los supervivientes de la anterior película enfrentándose de nuevo a un nuevo enigma. Hay un nuevo entorno, porque ahora se cambia el pueblo de la primera película por un campus universitario, un nuevo despliegue de víctimas para morir. La segunda película de Scream tiene una de las escenas que más me gusta de la saga, una de las mejores escenas de persecución, que es cuando Courtney Cox, Mónica en Friends, es perseguida por el asesino dentro de la propia universidad. Entonces se mete dentro de un estudio de grabación porque la universidad estudia cine, montaje, sonorización. Entonces Courtney Cox es perseguida por dentro de un estudio de grabación y el momento es súper tenso. Ella se queda encerrada en una sala insonorizada con el asesino detrás
de la puerta, dando empujones, ella bloquea la puerta y es un momento súper tenso. Y me encanta ese instante. Además, Courtney Cox es una actriz espectacular. Y luego otro instante muy bueno en esta película es cuando el personaje de Sidney, Ned Campbell, se queda encerrada dentro de un coche policial que lo estrella el asesino en un enfrentamiento. Y entonces se ve obligada a salir desde detrás del coche, pasar al asiento delante y salir por la ventanilla del asiento delantero con el asesino sentado en el asiento del conductor inconsciente. Y ese instante es oro puro, ¿eh? De verdad, qué escena más espectacular, tensa y fantástica. La primera recaudó 173 millones a nivel mundial, esta segunda recaudó 172, por ahí quedó, vamos, más o menos. Y entonces, obviamente, hubo que sacar una tercera película que salió en el año 2000, 3 años después. La tercera, repiten Ned Campbell, Courtney Cox y David Arquette. O sea, estos han sobrevivido en las dos películas anteriores y aquí vuelven otra vez. Wes Craven también fue el director del anterior, el maestro Wes Craven. Fantásticos. Wes Craven, que ya falleció el pobre, tiene una carrera cinematográfica dentro del cine de terror que es para quedarse patidifuso. También ha hecho películas malas, pero luego los clásicos que consiguió son clásicos eternos. Scream entre ellos. Bueno, volvió a dirigir la Wes Craven la tercera película y a mí lo que me encanta de Scream 3, a ver cómo lo explico. Esta es metacine total. Es cine dentro de cine al 100%, porque lo que tenemos es que dentro de las películas de Scream vemos cómo se ha creado una saga cinematográfica ficticia que se llama Puñalada, que básicamente son las películas de Scream, pero dentro del universo de Scream. Digamos que acudimos al rodaje de Puñalada 3. Ha salido una saga cinematográfica que los propios personajes de Scream la degustan y entonces, inspirada en la primera película, en Scream, pues se ha hecho una película llamada Puñalada, con este mismo asesino y este mismo atuendo, se ha convertido como en la saga popular del momento. Y entonces se está haciendo la filmación de Puñalada 3. Y acudimos al rodaje de Puñalada 3 y vemos cómo la acción se desarrolla en Hollywood, en los estudios, y cómo están haciendo Puñalada 3. Los actores, hay una actriz que hace de Sidney, el personaje de Ned Campbell, hay otra que hace de Gale, el personaje de Courtney Cox, que es súper divertida. Este personaje a mí me encanta en Scream 3. Y entonces, a la vez, aparece el Ned Campbell haciendo de Sidney, Courtney Cox haciendo de Gale, la periodista, y pues David Arquette otra vez. Vemos como salen ellos con sus dobles que los interpretan en la ficción. Y es fantástico. Y tenemos un asesino que lo que está haciendo es cargándose a los personajes, a los actores del reparto de Puñalada 3. Y lo hace, por lo visto, en el orden en el que el guión está establecido, el guión ficticio de la película. Es un ejercicio maravilloso. Lo que sí que tiene Scream 3, que tengo que decirlo, es que yo creo que la censura se cebó mucho con ella y tiene muy poca sangre. Es la película menos violenta de la saga. Entonces, ves que cuando van a apuñalar, cortan rápidamente la escena, o sea, no ves casi nada, y las muertes son muy light. Hay bastantes muertes, pero son muy contenidas. Es que hay un órgano censor en Estados Unidos, la MPAA, que son los que visionan las películas y luego las aprueban para distribuirse. Y entonces, muchas veces hay realizadores que intentan contener las películas en cuanto a violencia y sexo y demás para que estos censores no las recorten. Porque claro, lo que interesa es que las películas sean lo más asequibles a todos los públicos porque se supone que van a tener más éxito en taquilla. Pero bueno, es que nunca tuvo necesidad de eso para llamar la atención del público. Las películas las fue a ver el público que consideró que eran buenas películas, independientemente de su violencia, de su brutalidad en escena. Entonces, bueno, en este caso Scream 3 sí se ve muy recortada, muertes muy descafeinadas y muy light. Lo que sí me gusta es que es una película que es muy cómica. Tiene mucha comedia, pero está muy bien traída la comedia, no pierde la seriedad. Siempre ha habido humor en todas las películas de Scream y es algo muy, muy característico de la saga, pero la tercera es como mucho más divertida, porque se desarrollan situaciones paródicas muy habituales en la película. Entonces, las referencias ahora son a las trilogías. Es la tercera película y además se ideó como la tercera parte de una trilogía. Se suponía que Scream 3 iba a ser el final de la saga. Punto. O sea, se suponía que iban a concluir con la historia de Sidney, de la periodista Gail Weathers y del policía Dewey. Los tres personajes principales se suponía que iban a ser el punto final con Scream 3. Podían haber acabado con esta película. He leído también críticas ahí que dicen que no tiene nada que aportar Scream 3. Mentira, porque cuando se destapa quién es el asesino en esta ocasión
pues vemos que está relacionada con un secreto que ya venía de secuelas anteriores y está muy bien traído. Y la verdad, a mí me gustó mucho. El final se desarrolla en una mansión de Hollywood muy laberíntica, está muy bien. Y yo de esta película destacaría su descaro, porque ya es humor, valga la redundancia, muy descarado, pero que encima está tan bien traído que no le quita ese ápice de misterio, ese ápice de suspense. Vuelve a haber otra serie de sospechosos. Como pega le pondría que el asesino, cuando se descubre, no se me hizo muy espectacular. Sí las motivaciones que tiene, sí la historia que hay detrás de él, pero por ejemplo cuando se descubre su identidad, pues podía haber sido como cualquier otro. En este caso me pareció más impactante la resolución del asesino en la segunda película, aunque fuera un poco más absurdo. Pero bueno, si tú coges las tres películas, como trilogía cinematográfica, funcionan a la perfección. Te las puedes ver, tienen su continuidad y están perfectamente bien realizadas. Yo no sé por qué tuvieron tanta manía Scream, tuvo las peores críticas. Volvió a cosechar mucho éxito, hizo 160 y algo millones, o sea, un poquito menos que las otras. Pero estamos hablando de que fue un taquillazo. Esta ya fui a verla al cine y me lo pasé pipa. Me parece muy interesante además cómo meten el tema de la realización cinematográfica dentro de la propia película y ves cómo hacen en los estudios los decorados, la planificación de las escenas. Ese tipo de películas que hablan de cómo se hacen películas me encantan. Entonces meterlo en screen, desarrollar la historia además pues en los entresijos hollywoodienses, que además me parece muy interesante porque se trata el tema de cómo los productores se sobrepasan o abusan con actrices nobles, principiantes, para conseguir papeles y darles el auge. Y me parece muy curioso porque, bueno, años después pasó el escándalo de Harvey Weinstein. Harvey Weinstein es un productor de cine que se descubrió, fue denunciado en masa por muchas actrices diciendo que abusó de ellas sexualmente para luego, como premio, darles papeles. Y salieron un montón de actrices demandándolo y ahora pues está en la cárcel. Y curiosamente, Harvey Weinstein es el productor de las películas de Scream. Era uno de los mandamases de la productora Miramax, que son las que han producido las películas de Scream. Entonces me parece un detalle ahí como premonitorio de lo que iba a pasar. Me encanta Scream 3. Las tres películas me fascinan. Scream 3 se hizo en el año 2000, hubo un parón, se suponía que no iba a haber más películas y de hecho pues eso es lo que parecía. Llegó el año 2011, 11 años después de Scream 3 y nos bendijeron con la aparición de Scream 4. Cuando yo empecé a escuchar rumores de que iba a salir una cuarta película y que iban a volver Ned Campbell, Courtney Cox y David Arquette, pues el alma de Scream, reparto principal, pues claro, yo quedé fascinado, quedé por un lado fascinado, por otro tengo que decir otra cosa, quedé un poquito con miedo, porque claro, habían pasado 11 años desde Scream 3. Digamos que las tres primeras se habían hecho muy seguidas en el tiempo. Y entonces salieron en el momento en el que el terror volvía a estar en auge, el slasher volvía a estar ahí con poderío. Y en el 2011 había pasado mucho tiempo, Scream había quedado como ya desfasado, ya otra vez había cambiado mucho el tema del cine de terror, porque resulta que, bueno, durante finales de los 2000 salió la saga de Saw, que fue pues un revolú de crímenes, sangre, gore y todo lo más desfasado que te puedas imaginar, pero parecía que en esta época, 2010-2011, estaban primando las películas rollo crepúsculo, muy descafeinadas, muy light, muy rollo para todos los públicos. Y resulta que, claro, yo dije, ¿cómo puede encajar Scream ahora? Era otra época ya, además. Desde el 2000, en 11 años, la sociedad evolucionó mucho, las cosas cambiaron mucho y bueno, pues está viviéndose en la época sobre todo de los remakes. Porque lo que más se veía dentro del cine de terror fue una oleada de remakes tremendo, porque empezaron a salir nuevas versiones de clásicos de los años 70 y los 80. Salió La Matanza de Texas, el remake. La Última Casa de la Izquierda, el remake. Las Colinas Tienen Ojos, el remake. Viernes 13, el remake. Pesadilla en el Strip, el remake. Halloween, el remake. O sea, todo eran remakes. Entonces, pues claro, dije yo, ¿cómo puede encajar una película como Scream de tanta personalidad, que tanto estableció normas en el terror, que es un clásico ya grandísimo dentro del cine de terror, cómo puede encajar en esta época? Volví a retomar el guión Kevin Williamson, volví a ser Wes Craven el director, los actores los mismos. Como siempre digo, yo he visto películas que aun siendo pues el director el que se encarga de una secuela, la puede cagar. Pues claro, siempre vas con un poquito de respeto de a ver qué.
Pues vi la cuarta y me encantó. Salí flipando del cine, parecía que había retrocedido otra vez a la buena época de Scream y a la buena época en la que se hacían películas estilo Scream, así, slashers con ese toque de Scream. Y la verdad, lo que puedo decir de la cuarta película es que lejos de verse como una secuela parasitaria para volver a sacar tajada de la fama de la saga, continuaron la historia de forma maravillosa. Sacaron otro nuevo misterio y en esta ocasión lo que se parodia el Scream 4 son los remakes. El asesino de esta película está haciendo un remake de la clásica Puñalada, que es la saga ficticia de las películas de Scream. Y la verdad es que está súper bien traído. Los personajes clásicos vuelven a estar fantásticos. Bueno, Courtney Cox me da pena porque, claro, tiene toda la cara operada y parece de plástico, pero bueno, el personaje de ella me fascina y ella pues tiene un carisma espectacular. Y Neve Campbell vuelve con una fuerza a ser la heroína por antonomasia de forma brillante. Luego vemos que encima Scream 4 tiene más violencia y pues por ejemplo en una escena vemos en Scream 4 que a una le sacan las tripas, literalmente se ve con todo el mondongo de las tripas ahí que me sorprendió y a otro le meten un cuchillo en medio de la frente. Hay un nivel de muertes y de violencia muy elevado en comparación con las anteriores de Scream y eso está muy bien. Luego, el asesino empieza a utilizar las redes sociales, lo cual está también muy bien traído en la historia, que ya todavía no existía el WhatsApp, pero existía Facebook y utiliza el Facebook, graba en vivo sus crímenes y los pone en las redes sociales. Supieron adaptarse muy bien a la época moderna de ese instante y tenemos un aire como renovado, que sigue sabiendo a clásico, porque siguen saliendo las referencias a los grandes clásicos, pero encima con una dosis de modernidad que le quedó súper bien. Scream 4 para mí es otro gran peliculón. Y lo que vengo a decir es que veo que es una saga, porque en el terror es difícil encontrar esto. Puede haber un grandísimo clásico, Viernes 13 es una película maravillosa, es una obra maestra del terror, Halloween también, pero vemos como hay muchas secuelas que son un pestiño. Hay secuelas excelentes. En Halloween, por ejemplo, Halloween 2, la original del 81, es fantástica. Luego me gusta mucho Halloween H20, que se hizo en el 98, pero luego hay secuelas que son verdadera roña. Con Viernes 13 pasa lo mismo. Hay películas que dan vergüenza ajena. En cambio, Scream veo que hay un nivel equitativo de calidad en toda la saga. Y es fantástico, porque ves la primera y es una obra maestra. La segunda es una secuela fantástica. La tercera me encantó también. Y esta cuarta, super nivel. Veo también que está súper bien realizada. Wes Craven tiene muchísima fuerza y eso que estaba rodando ya a los 80 años cuando hizo Scream 4. En cambio, pues ves la película con una profesionalidad exquisita. Y luego, pues las nuevas incorporaciones al reparto, pues están muy bien. Está destacando Emma Roberts en esta cuarta película, que es la sobrina de Julia Roberts, la mítica Julia Roberts de Pretty Woman, y bueno, pues adquirió bastante fama gracias a la serie de American Horror Story. Hace un papel espectacular también la chica y muy sorprendente. Ojo a lo que digo, porque la chica tiene un par de escenas, la verdad, que me dejaron boquiabierto. Al favor también de la cuarta, tengo que decir que para mí creo que es de la saga de las que mejor efecto hace, mejor impacto hace cuando se descubre la identidad del asesino. No me la adiviné para nada, ¿eh? Me pilló desprevenido y cuando se desvela me dejó con los ojos así, como platos. Luego tiene un clímax final maravilloso. Scream 4 es otro gran peliculón. Lo malo es que en taquilla no funcionó tan bien. Eso fue el problema. Se notó, y creo que en mi opinión, el paso de los años. No logró enganchar tanto a nuevas generaciones. Y claro, pues recaudó 97 millones de dólares. A ver, costó 40, hizo 97, fue rentable en taquilla, pero fue mucho menos rentable. Estamos hablando de que el anterior había hecho 160, 11 años antes. Claramente, pues no lo vieron como una oportunidad para seguir sacando secuelas de manera inmediata. Entonces, claro, pues fue como un pinchazo. Y es una pena, la película es un peliculón. Han tenido éxito películas de mierda en taquilla, como pues este año pasado Smile, que es una porquería, a mí me parece una santa mierda, y pues ha tenido un montón de éxito. Y luego pues películas de terror, ha habido grandes porquerías andantes, grandes basuras que han tenido éxito. Y Scream 4 no lo tuvo. Lo tuvo, pero no fue un boom. Se vio que no fue una vuelta esperadísima. Al nivel de una película como Scream, de la importancia que supuso cuando apareció, pues aquí el público como que le dio un poco la espalda y se notó. Luego añadimos que poco después, en el 2015, Wes Craven murió. El director de las cuatro películas
originales, o sea, primeras de las cuatro primeras, pues falleció. Entonces, pues parecía que había sido pues ya la tumba de Scream. Entre que no encajó muy bien la cuarta en los espectadores y que ya el alma mater, digamos, el realizador de las películas, pues había muerto, no apuntaba pues nada bueno para la saga. No obstante, fijaos por dónde, 11 años después de la cuarta, en el 2022, apareció Scream 5. Yo tuve noticias a finales del 2020 de que se estaba haciendo una nueva Scream, que además se realizó de la forma más secreta posible. Muy pocas filtraciones de imágenes, un secretismo absoluto de cómo iba a ser el argumento. Fijaos, no se desveló hasta ya muy avanzado el rodaje que iban a volver los personajes principales, Neve Campbell, Courtney Cox y David Arquette, que acabaron volviendo otra vez. Al final se filmó en plena pandemia, en 2020, pero bueno, pues evidentemente pues se fue alargando la postproducción todo esto y se estrenó en enero del 2022, este año pasado. No parece que se pudiese sacar mucho más de la saga. Ya digamos que en toda la saga, o sea, las cuatro películas anteriores habían cerrado muy bien las historias y la cuarta pues también le puso un broche de oro. Entonces dije yo, a ver, evidentemente no me la podía perder y fui corriendo el día del estreno a verla, porque soy, como ya he dicho, un súper hiper mega fan, pero esta vez sí que fui súper acojonado. Porque bueno, aparte, pues había nuevos integrantes en el reparto que yo viendo información de ellos, bueno, pues viendo los trabajos que habían hecho hasta el momento, no me convencían mucho, ¿eh? Además, importante, no estaba Wes Craven ya en la dirección. El gran maestro se había muerto. Entonces, los directores, porque son dos, son una pareja de directores que se hacen llamar el Radio Silence. Lo bueno es que habían hecho estos dos una película que se llamaba Noche de Bodas, la hicieron en el 2019 y a mí me encantó la película. La vi en el cine y oye, chapó porque la película está súper bien. Una película sangrienta, una película tensa, una película con toques de humor. El protagonista está espectacular. Yo las recomiendo, Noche de Bodas, un peliculón también. Y entonces dije, oh, bueno, a ver, estos por lo menos parece que saben lo que hacen, a ver qué es lo que hacen con la saga de Scream. Kevin Williamson, el guionista de la original, no era el guionista de esta, pero bueno, dio el sello de aprobación y a ver, fui a verla y oye, me encantó la película. Me encantó. Tenía la piel de gallina viendo la película, ¿eh? Y es que, vuelvo a decirlo, me sorprende porque, fijaos, una saga de películas que empezó en el 96, han pasado 27 años y es de verdad el ejemplo perfecto de cómo una saga ha mantenido la calidad equilibrada durante tantísimos años y es la que mejor respeto han mostrado por ella. Entonces, en esta ocasión, de lo que se burlan o parodian o imita al asesino es de cómo hoy en día se está haciendo el siguiente experimento. Se está intentando hacer lo siguiente en las sagas famosas, clásicas. Por ejemplo, Star Wars, Los cazafantasmas, Indiana Jones, ahora también va a salir otra película. Lo que hacen es agarran los actores clásicos de la saga, de las películas originales, los incluyen ahora en nuevas producciones como secundarios y dan protagonismo a nuevos personajes juveniles que les tomen el testigo. Y a su vez están haciendo lo que se llama recuela. Por ejemplo, el caso de Star Wars es muy claro con la última trilogía que se hizo. Se hace una secuela de las originales, pero haciendo una especie de remake. Te cuentan un poco la misma historia de la primera película, pero es una secuela. Entonces se le acuña el término recuela. Con los cazafantasmas han hecho lo mismo y tantas otras películas importantes de la historia y lo hacen de forma de enganchar a nuevas audiencias y a la vez a los fans más acérrimos de las películas originales. Entonces, con el concepto de recuela, esta Scream 5, que se llamó Scream. No se puso el 5, se le puso Scream. Yo creo que también para que la gente no viese que es la quinta película y pues nuevas generaciones dijesen, pa, yo no voy a ver una quinta película, igual no tenían interés por ver las anteriores. Entonces se pusieron Scream sin más, como para que la gente dijese, oh, esto que es un reinicio, voy a verlo así, a ver qué me encuentro. Y entonces lo que hacen en esta película es burlarse de este término y lo reutilizan varias veces porque este asesino nuevo intenta hacer una especie de reactualización de las películas clásicas de Scream, muy alada en el universo de Scream. Lo que hace es jugar con los convencionalismos de las películas clásicas, adaptándolas a los nuevos tiempos y tenemos lo mejor de la película, que es el choque entre las generaciones de los tres protagonistas principales de las anteriores partes
con unos nuevos que han ido tomando protagonismo y han ido cobrando su peso para hacer el salto generacional y el relevo. Entonces, Ned Campbell, Courtney Cox y David Arquette aquí tienen personajes secundarios, participaciones secundarias. Pero ojito, porque lo hacen, las veces que aparecen, lo hacen súper bien. Y encima, los nuevos personajes están bastante bien. Han captado las personalidades de personajes que han salido antes, la saga y en otras ocasiones, y los han, bueno, pues digamos, como reencarnado en nuevos personajes más acordes a los tiempos de hoy. Para mí el experimento ha quedado genial. Creo que esta Scream 5 tiene el mejor clímax final de la saga. Bueno, la primera es la primera. Ojito. Pero esta quinta película al final es soberbio, es oro puro. Y quizás me faltó un poquito de sorpresa cuando se desvela la identidad del asesino, pero tiene unas referencias a la primera película que el que es de verdad fan de ella lo vive con una emoción, lo vive con una intensidad que se te pone la piel de gallina. Luego hay nuevos detalles que están muy bien traídos, sobre todo pues para enganchar público de generaciones de hoy, generaciones del TikTok, del Instagram. O sea, toda esta crítica, digamos, a la cultura woke, de la cancelación y tal, está en Scream 5 y es maravillosa. Luego la película no se corta un pelo, es súper violenta. Hay una muerte, a un tipo le meten un cuchillo por aquí y se ve claramente. Es un efecto que la verdad, lo he mirado, lo he visto, lo he visionado. Hay algo de efecto digital, porque cuando se hunde el cuchillo no se corta la imagen, y yo creo que hay algo de efecto digital, pero luego mezclado con efecto práctico de una tira de látex puesta que le corta el cuello. Está súper bien hecho, o sea, la película tiene una calidad excepcional. Han cogido muy bien el alma de Wes Craven, lo homenajean constantemente en la forma de dirigir, eso se percibe, pues quien ha visto películas de él, y se ve que es una carta de amor a los fans, que es lo importante cuando vuelven a hacer una secuela de una saga mítica. Porque, por ejemplo, con Star Wars no han tenido ese cariño por los fans. A mí no me disgustó tanto algunas películas de Star Wars últimas que han hecho, pero otras son verdaderamente abominables. Scream ha sido un soplo de aire fresco. Afortunadamente, Scream ha sido un éxito. Esta última quinta película costó 24 millones o algo así de dólares y ha recaudado 140. Ha vuelto a recuperar ese interés por la saga de Scream. Por ejemplo, yo deduzco que si hay generaciones nuevas que no conocían las anteriores películas, pues yo creo que esta película ha conseguido que haya gente que se haya interesado, incluso pues haya podido ver las anteriores películas, incluso otras películas a las que haga referencia Scream. O sea, es muy bueno, es una noticia muy buena. Nuevas participaciones en el reparto, me gustaría destacar a Jenna Ortega, que es la que ha hecho este año la serie famosísima de Miércoles, que hace de Miércoles es una de las nuevas protagonistas de la serie. Su papel en Scream 5 es muy secundario. La protagonista principal, digamos, de esta nueva secuela se llama Melissa Barrera, es una actriz mexicana que para mí lo hace muy bien. No llega a los niveles de Ned Campbell, no llega a ser Cindy Prescott ni de coña, pero bueno, es una actriz principiante, viene de hacer telenovelas en México y pues bueno, pues lo hace bastante correcta. El personaje tiene muchos matices, yo creo que puede ser muy interesante lo que sigan haciendo con el personaje en posteriores secuelas. Y luego pues está el hijo de Dennis Quaid, el Dennis Quaid, que ha hecho películas tan maravillosas como Enemigo Mío en el 85, El Chip Prodigioso, Corazón de Dragón, Tú a Londres y yo a California. Dennis Quaid es un actor que me encantó de siempre. Pues su hijo, que lo tuvo con la actriz también guapísima, Meg Ryan, Jack Quaid, pues sale en esta película. Y luego, pues bueno, el resto de actores no los conozco mucho, son básicamente todos debutantes y están bastante bien. Hay un actor jovencito también en esta secuela que salía en la película de terror No Respires, una película maravillosa, y ese actor me gusta bastante. De hecho, el personaje de él lo llaman Wes, en homenaje a Wes Craven. Y pues, oye, pues este tipo de homenajes en la saga, pues es fantástico. Para un fan de verdad de la saga, pues es maravilloso. Scream es una saga que la vas viendo y tiene una calidad excepcional desde la primera hasta la última. Y han sabido, que es muy difícil, respetar el alma de toda la saga. Han mantenido el amor por el cine de terror, por el slasher, por el cine clásico y moderno, unificarlo de manera muy correcta. Y además ves el cómo, ya que se trata de cine, encima hacen sus propios homenajes personales al cine, y bien traído, unificando el humor con el terror, con el suspense, con la violencia, de manera tan espectacular, tan conseguida, tan gratificante para el espectador y sobre todo manteniendo los niveles de entretenimiento
que en eso consiste el cine, de forma tan sobresaliente, pues tengo que decir que es una maravilla. Es una maravilla visionarlas, es una maravilla tenerlas ahí para verlas con el paso del tiempo, porque Scream es una saga clásica, es un hito. Y eso es algo que nos quedará para siempre, para poder disfrutarlo las veces que nos dé la gana. Estoy muy, 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 muy deseoso de ver la sexta película. Espero que mantengan el tipo. Ned Campbell no va a volver en esta película. Tuvo un problema con los productores. Ella pidió un dinero que no se le ha pagado para hacer la sexta y dijo que su personaje no va a volver. Es una pena. Courtney Cox sí ha vuelto. David Arquette tampoco. No voy a decir el por qué. David Arquette pues ya no vuelve en la sexta. La única que se mantiene del reparto original va a ser Courtney Cox, que hace de Gale Weathers. Y bueno, pues siempre es un honor verla, por supuesto. Me da pena que Ned Campbell no aparezca. Yo espero que si sigue teniendo éxito esta sexta película, que confío que lo tenga, encima pues es un aliciente que esté la miércoles con tanta fama a día de hoy ahí puesta, que pueda volver, pues no sé, en una séptima, por ejemplo. Pues estoy convencido de que el personaje de ella va a tener relevancia sí o sí, aunque no aparezca. O vete tú a saber si esto es una maniobra de marketing y nos la pongan ahí de repente. Pues nada, cuando ya vea Scream 6, que estoy ardiendo de ganas, pues ya haré el pertinente comentario. Ha sido un grandísimo honor hablar de la saga de Scream, una saga de películas tan, tan, tan fantástica, tan especial para mí, que yo la amo con locura. Desde que era un niño así chiquitito, que la vi en el videoclub, pues me ha fascinado. Espero que sea por muchísimos años más y que nos traiga muchas más sorpresas. Y pues desde aquí un besazo a Wes Craven, que el hombre pues murió y nos regaló no solo Scream, sino maravillosas películas del cine de terror fantástico. Y era un tipo que yo lo veía en entrevistas, era súper agradable, súper majo y que transmitía una gran energía. Y hasta sus cerca de 80 años con los que murió, estuvo ahí dándolo todo y dándonos, algunas veces con menos éxito, pero sí grandes, grandes, grandes aportaciones al género de terror y al séptimo arte. Muchas gracias y un besazo muy grande. Hola, Tommy. No escaparás de mí.